Parashá, porción de la semana 13. Shemot, nombres. Y la encontramos en Éxodo 1:1 al 6:1. Y dice así: Estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob suman en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. José y todos sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no conocía a José y que le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros, así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón rey de Egipto usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios les tenían mucho miedo. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas, les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajadores del campo. En todo esto los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fua, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es una niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan luz antes de que nosotras lleguemos a atenderlas. De esta manera el pueblo israelita siguió creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. El faraón, por su parte, ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Capítulo 2. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Más tarde la hija del faraón bajó a bañarse al río, y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de las esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que ahí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: este es un niño hebreo. Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón: ¿le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño? Ve por ella, contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: toma a este niño y críamelo.
y yo te pagaré por tu trabajo. La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo: yo lo saqué del agua. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados y al no ver a nadie por ahí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que dos hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó: ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Ahí se sentó cerca de un pozo. Reuel, sacerdote de Madián, tenía 7 hijas. Aquel día ellas habían ido al pozo a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero unos pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a las ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba su padre, él les preguntó: ¿cómo es que hoy regresaron tan pronto? Y ellas contestaron: un egipcio nos defendió de los pastores. Luego sacó el agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. Entonces Reuel les dijo: ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan a llamarlo para que venga a comer. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Reuel. Después Reuel le dio a su hija Séfora como esposa, y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Gersón, porque dijo: soy un extranjero en tierra extraña. Con el correr del tiempo, el rey de Egipto murió. Los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos y atendió sus quejas, acordándose del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Los vio Dios y se dio cuenta de su condición. Capítulo 3. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Ahí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: ¡qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jabuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho.
Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto a los israelitas? Dios le contestó: Yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Pero Moisés le respondió: El problema es que si yo voy y les digo a los israelitas: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó: Yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: Di también a los israelitas: el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todos los siglos. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo que ha puesto su atención en ustedes y que ha visto el trato que les dan en Egipto. También me dijo que los va a librar de los sufrimientos de Egipto y que los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Los ancianos te harán caso, entonces tú irás con ellos a ver al rey de Egipto y les dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, ha salido a nuestro encuentro. Por lo tanto, déjanos ir al desierto, a una distancia de 3 días de camino, a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Sin embargo, yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir si no es por la fuerza. Por lo tanto, yo mostraré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las cosas asombrosas que haré en su país. Después de eso, el faraón los dejará salir. Además, yo haré que los israelitas se ganen la buena voluntad de los egipcios, de modo que cuando salgan no se van con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina o a cualquiera otra mujer que viva con ella que le dé objetos de plata y de oro y vestidos con los que ustedes vestirán a sus hijos e hijas, despojando así a los egipcios de todo lo que tengan. Capítulo 4. Ellos no me creerán, ni tampoco me harán caso, contestó Moisés. Al contrario, me dirán: el Señor no se te ha parecido. ¿Qué es lo que tienes en la mano?, preguntó el Señor. Un bastón, contestó Moisés. Arrójalo al suelo, ordenó el Señor. Moisés lo arrojó al suelo y en ese mismo instante el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés echó a correr para alejarse de ella, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Moisés extendió la mano y la agarró a la serpiente. Se convirtió otra vez en bastón. Eso es para que crean que se te ha parecido el Señor Dios de tus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dijo el Señor. Y ahora mete tu mano en el pecho. Moisés metió su mano en el pecho y al sacarla vio que estaba enferma de lepra y blanca como la nieve. Entonces Dios le dijo: vuelve a meter tu mano en el pecho. Moisés lo hizo así, y al sacar la mano de nuevo, ya estaba tan sana como todo su cuerpo. Luego el Señor le dijo: si con la primera señal no te creen ni te hacen caso, entonces te creerán con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso con ninguna de estas 2 señales, saca agua del río y derrámala sobre el suelo
En cuanto el agua que saques del río caiga al suelo, se convertirá en sangre. Ay, Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra. Y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo, se me traba la lengua. Pero el Señor le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Así que anda, que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Moisés insistió, ay Señor, por favor, envía a alguna otra persona. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí está tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él habla muy bien. Además, él viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho al verte. Habla con él y explícale todo lo que tiene que decir. Yo por mi parte estaré con él y contigo cuando hablen y les daré instrucciones de lo que deben hacer. Tú le hablarás a Aarón como si fuera yo mismo, y Aarón a su vez le comunicará al pueblo lo que le digas tú. Llévate este bastón porque con él harás cosas asombrosas. Moisés volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, tengo que regresar a Egipto, donde están mis hermanos de raza. Quiero ver si todavía viven. Anda, que te vaya bien, contestó Jetro. Cuando Moisés estaba aún en la región de Madián, el Señor le dijo, regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Moisés tomó entonces a su esposa y a su hijo, los montó en un asno y regresó a Egipto. En la mano llevaba el bastón de Dios. Después el Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, pon toda tu atención en hacer ante el faraón las maravillas que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte voy a hacer que él se ponga terco y que no deje salir a los israelitas. Entonces le dirás al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo mayor. Yo te he dicho que dejes salir a mi hijo para que vaya a adorarme. Pero como no has querido dejarlo salir, yo voy a matar a tu hijo mayor. Durante el camino, en el lugar donde Moisés y su familia iban a pasar la noche, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo. Luego, tocando con el prepucio del niño los pies de Moisés, le dijo, en verdad tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Señor dejó ir a Moisés y a Séfora. Dijo que Moisés era un esposo de sangre debido a la circuncisión. Mientras tanto, el Señor le había dicho a Aarón, ve al desierto a encontrarte con Moisés. Y Aarón fue y encontró a Moisés en el monte de Dios. Ahí lo saludó con un beso. Entonces Moisés le contó a Aarón todas las cosas que el Señor le había ordenado decir, y también las grandes maravillas que le mandaba hacer. Luego fueron los dos a reunir a los ancianos de Israel, y Aarón les contó todo lo que el Señor había dicho a Moisés, haciendo además ante la gente las maravillas que Dios le había ordenado hacer. La gente quedó convencida, y al saber que el Señor había puesto su atención en ellos y que había visto cómo sufrían, se inclinaron en actitud de adoración. Capítulo 5. Después de esto, Moisés y Aarón fueron a decirle al faraón, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo al desierto, para que haga ahí una fiesta en mi honor. Pero el faraón contestó, ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a los israelitas? Ni conozco al Señor, ni tampoco voy a dejar ir a los israelitas. Entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro, así que vamos a ir al desierto
a una distancia de 3 días de camino para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que nos haga morir por una peste o a filo de espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen a la gente de su trabajo? Vayan a seguir trabajando. También les dijo el faraón: ahora que hay tantos israelitas en el país, ¿van ustedes a hacer que dejen de trabajar? Ese mismo día el faraón ordenó a los capataces y jefes del grupo: ya no les den paja a los israelitas para que hagan adobes, como se han estado haciendo, que vayan ellos mismos a recoger la paja, pero exígeles la misma cantidad de adobes que han hecho hasta ahora, ni un solo adobe menos. Son unos holgazanes y por eso gritan: vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Hagan trabajar más duro a esa gente, manténgalos ocupados para que no hagan caso de mentiras. Los capataces y jefes del grupo salieron y fueron a decirle a la gente: el faraón ha dado órdenes de que ya no se les dé paja. Ahora ustedes mismos tendrán que ir a recogerla donde la encuentren. Pero no por eso se les va a rebajar la cantidad de adobes que tienen fijada. Los israelitas se dispersaron por todo Egipto en busca de rastrojo para usarlo como paja. Todos los días los capataces del faraón les exigían la misma cantidad de adobes que hacían cuando les daban la paja. Además golpeaban a los jefes de grupo israelitas y les decían: ¿cómo es que ni ayer ni hoy completaron ustedes la misma cantidad de adobes que antes hacían? Los jefes de grupo israelitas fueron a quejarse ante el faraón y le dijeron: ¿por qué trata así su majestad a estos siervos suyos? Ya no se nos da paja, sin embargo, se nos exige que hagamos adobes y además se nos golpea. La culpa es de la gente de su majestad. Pero el faraón contestó: ustedes no son otra cosa que unos holgazanes. Por eso andan diciendo: vayamos a ofrecer sacrificios al Señor. Váyanse a trabajar, y aunque no se les dará ya paja, aún así tendrán que entregar la misma cantidad de adobes. Los jefes de grupo israelitas se vieron en aprietos cuando se les dijo que no deberían de reducir la producción diaria de adobes. Al salir de su entrevista con el faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: que el Señor mire lo que ustedes han hecho y que los castigue, porque ustedes tienen la culpa de que el faraón y sus funcionarios nos miren mal. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés dijo al Señor en oración: Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo, y tú no has hecho nada para salvarlo. Capítulo 6. Y el Señor le contestó: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque solo por la fuerza los dejará salir de su país. Es más, él mismo les dirá que se vayan. Aquí termina la porción Parashá número 13.